Ya, gracias. Muy buenas noches, estimados colaboradores. Aquí nos reunimos nuestra primera capacitación con respecto al plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Bienvenidos los distinguidos profesionales de la salud, tanto los médicos como las licenciadas en enfermería, pertenecientes a los tópicos médicos a nivel de todas las facultades, institutos, dependencias, filial norte y filial sur. Esta capacitación obedece a el accionar que conforma el plan de prevención dentro del contexto COVID-19. Quiero hacer una pequeña introducción referente al rol protagónico que van a ustedes a desempeñar cuando nos reintegremos a las labores, a las funciones de trabajo previa autorización del gobierno central. Por ahora, tan solo estamos funcionando a nivel de trabajo remoto y a nivel virtual. Todavía no tenemos la autorización de MINSA para incorporarnos al trabajo presencial. La capacitación se dirige casi al 90% al accionar cuando estemos a nivel presencial desempeñando nuestras funciones. Sin embargo, también queda un porcentaje no menos importante, aunque sea el 10%, del apoyo en la vigilancia médica ocupacional de acuerdo a la data de resultados después del cuestionario que se ha iniciado oficialmente el día de ayer, lunes, hasta el día de mañana, con todo el personal que desempeña las labores de trabajo remoto y trabajo virtual. En el caso del personal trabajo virtual, sabemos que específicamente se acentúa a los docentes que estarán hasta el término de este semestre académico y también al segundo semestre académico del año. Es decir, el accionar de vigilia, de vigilancia, de prevención, va a probablemente extenderse en lo que refiere a esta modalidad virtual, trabajo remoto, ¿no? De repente unas semanas o algunos meses. Sin embargo, reitero, el accionar también cuando nos autoricen a la forma presencial. Es importante hacer de notar lo siguiente. ¿En qué medida va a ser presencial? El doctor Hugo Hernández, que es nuestro médico ocupacional del sistema del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a ser quien, como experto, desarrollar la capacitación. Tan solo me permito yo hacer un énfasis en el accionar de ustedes en cuanto a la vigilia de alteraciones musculoesqueléticas que puede reflejar probablemente un nivel de riesgo bajo o medio de nuestro personal que se desempeña actualmente en trabajo remoto o trabajo virtual. El otro campo, y aprovecho la instancia porque esto va a quedar grabado, va a ser un rol protagónico que ya en su momento lo capacitaremos al grupo de staff que también está como grupo de apoyo dentro del plan de vigilia COVID-19, porque abarca ambas modalidades, presencial, remoto y virtual. El grupo de colegas también de la salud en el aspecto del comportamiento. Estoy hablando de los psicólogos y nuestras distinguidas personal de licenciadas en servicio social, las asistentes sociales. El conjunto, médicos de tópico, enfermeras, personal de bienestar de personal que son las licenciadas en asistente social y también los psicólogos, psicólogas que también apoyan la parte de bienestar, van a ir de la mano para hacer la vigilancia médica ocupacional. Así lo estipula nuestro plan de prevención COVID-19 en este contexto. Sabemos que hace 4 días, si mal no recuerdo la fecha exacta, 4 o 3 días, que ya salió la reglamentación de la salud mental. También nos atañe hacer la vigilancia. Es tan solo una introducción. Hoy en día nos vamos a evocar, esta noche, perdón, nos vamos a evocar específicamente al trabajo a realizar en presencia física y a la decisión que van a tomar ustedes como médicos y licenciadas en enfermería de la mano en coordinación con el médico ocupacional, el doctor Hugo Hernández, quien va él a
determinar. Otro punto importante es que al término de la reunión, ya el doctor Hugo les ha pasado la comunicación, tienen que resolver una encuesta. ¿Por qué? Les comento. SUNAFIL inspecciona y observa el cumplimiento estricto de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Y como ustedes deben de tener conocimiento, toda capacitación tiene que tener una evaluación independientemente del documento que fundamente, que ya se los alcanzó el doctor Hugo, que es el PPT, y también las interesantes y denotadas preguntas que en función a las facultades, dependencias, institutos y filiales han formulado. Les agradezco por la participación activa que van a desempeñar y desarrollar el día de hoy, o el retomar el video, ¿no? Porque va a ser colgado en Zoom como capacitación, como evidencia del cumplimiento de nuestro plan como UCMP y como fortificar y reforzar los conocimientos que ustedes como especialistas de la salud poseen, se da ese énfasis. Asimismo, se agradece esta atención y sin más les dejo con el especialista, nuestro médico ocupacional, el doctor Hugo Hernández. Muchas gracias. Doctor Hugo, por favor. Doctora, muchas gracias. Bueno, colegas médicos, licenciadas en enfermería, todos presentes aquí, desde ya se les agradece su participación. Muchas gracias por estar aquí presentes de manera virtual. También se les agradece, como bien dijo la doctora, el envío de preguntas que me han remitido al correo electrónico, todas muy interesantes, las cuales vamos a resolver al final de esta conferencia, ¿correcto? Como bien mencionó la doctora, pues colega, nosotros cumplimos un rol protagónico en toda esta situación bajo el contexto de la pandemia en la que vivimos, ¿no? Y no es menos importante, ante el retorno eventual de nuestras labores presenciales, que vamos a tener que velar por la salud no solamente nuestra, sino de toda la universidad, ¿correcto? Es por eso que en aras de estar preparados para cuando este retomo de actividades se efectúe, que como bien mencionó la doctora, va a ser de acuerdo al gobierno, que nos va a dar de repente, el sector respectivo nos va a dar la autorización para el retomo de estas actividades, que como ella bien menciona, aún no estamos incluidos dentro de las fases las cuales se han visto propuestas hasta el momento, pero tenemos que estar de todas maneras informados y actualizados con estos temas, correcto. Entonces, colegas, como de repente ustedes han podido ver ya en la exposición que les he podido remitir previamente, vamos a tomar básicamente 3 temas importantes. Uno, el control de temperatura del trabajador, que va a ser la primera medida y la más útil para captar los que son casos sospechosos o casos posteriormente confirmados de COVID. Segundo, la aplicación de la prueba rápida, mediante el cual vamos a poder confirmar estos casos. Y tercero, un pequeño instructivo de cómo debe proceder aquel trabajador que tiene factores de riesgo para COVID-19, los cuales le van a imposibilitar, digamos, inicialmente su retorno normal a sus actividades presenciales. Pero para esto, siguiendo la normativa vigente, hay un procedimiento por el cual este trabajador va a poder apelar su reinicio de labores. Todo esto lo vamos a manejar hoy. Espero que esta información les sea a todos muy útil, que les resulte esta exposición muy amena. Sin más que decir, vamos a dar inicio para no dilatar mucho más en nuestro tiempo, ¿correcto? Bien, a manera de introducción, vamos a hacer un pequeño recordatorio, colegas. Recordemos, pues, que el coronavirus, en este caso, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, el cual se ha descrito recientemente, que vendría a ser el SARS-CoV-2, es un tipo de coronavirus que va a causar la enfermedad conocida como COVID-19. Eso es muy importante porque ahora todo el mundo está con la novedad de COVID-19, ¿correcto? Pero tenemos que tener bien en claro estos conceptos. El virus causante de esta enfermedad es denominado SARS-CoV-2 y la enfermedad que este produce viene a ser COVID-19, ¿correcto? Que viene a ser justamente las siglas en inglés de COVID, que vendría a ser coronavirus, y de disease, que vendría a ser enfermedad, ¿correcto? De la enfermedad del coronavirus, y 19 porque ha sido el año en el cual este ha sido por primera vez reportado. Como bien recordamos, pues este nuevo coronavirus fue reportado inicialmente en el año 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, ¿correcto?
Como también es, digamos, conocimiento general, este virus se caracteriza porque tiene una muy alta tasa de contagio, al punto de que su expansión ha sido alarmantemente rápida. Y aquí recordemos que este virus, digamos, pisó suelo peruano en el mes de marzo y se reporta el primer caso confirmado de infección por coronavirus en el Perú el 6 de marzo de este año. ¿Correcto? No pasó mucho tiempo, el 15 de marzo, mediante el Decreto Supremo número 044, es que se declara el estado de emergencia nacional, ¿no? La conocida cuarentena, la cual se ha ido prorrogando en más de una ocasión, como bien sabemos, mediante una serie de decretos supremos. Sí, correcto. Ahora, en medio de toda esta emergencia nacional, el 28 de abril del presente año, mediante la resolución número 239 de MINSA, se emite el documento técnico descrito como lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Es decir, el gobierno ya está aquí planteando aquellas pautas necesarias para que se puedan retomar las actividades económicas, claro, gradualmente, por fases como bien se ha descrito inicialmente, dando todos los lineamientos para poder garantizar que el retorno a estas labores se haga con todas las medidas de bioseguridad y se garantice tanto la salud de los trabajadores como del público que pueda acceder a estos servicios. Correcto. Ahora, cabe resaltar que los lineamientos de este documento se han ido modificando en un par de ocasiones, ¿no? Siendo estas modificatorias las mencionadas aquí, la resolución ministerial número 265 y la 283 posteriormente. Los detalles de estas resoluciones las vamos a mencionar y las vamos a tocar más adelante porque son muy, muy importantes para el desarrollo y la clasificación de algunos puntos que vamos a ver. ¿Sí? Correcto. Entonces, como yo le hice mención, nuestro rol como personal de salud va a ser básicamente velar, identificar y actuar ante un posible caso de COVID-19 en nuestro centro de trabajo. ¿Sí? Vamos a ser la primera línea, digamos, más que de defensa, de repente de alerta. ¿Correcto? Que vamos a actuar ante estos casos. Para esto, nuestra primera herramienta, que está constatado también en toda la normativa que les he mencionado, va a ser el control de temperatura a los trabajadores, ¿correcto? Y esto de aquí vamos a realizarlo de la siguiente manera. Probablemente muchos de ustedes, colegas, han visto incluso en las redes sociales, en los medios de comunicación, o han tenido la oportunidad, si están quizás laborando en alguna institución de salud, que ahora se ha popularizado mucho el uso del termómetro infrarrojo, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque la ventaja principal de esta herramienta es que nos permite poder medir la temperatura de la piel, en este caso de la persona a evaluar, sin necesidad de entrar en contacto con la misma, lo cual pues nos es una herramienta extremadamente útil, ya que como sabemos el contacto pues de este nuevo coronavirus es tan alto de que se busca el distanciamiento social y alejamiento entre las personas lo más posible. Correcto. Entonces, básicamente, a grosso modo, para no entrar en muchos detalles, lo que hace este termómetro infrarrojo es que va a medir la temperatura superficial de un cuerpo, en este caso la piel de nuestro paciente, de nuestro trabajador, mediante la energía infrarroja. Lo que hace es el termómetro es captar esta energía mediante un sensor y nos la traduce en una medición de temperatura que se va a ver en una pantalla digital, ¿correcto? De repente muchos de ustedes también han podido ver en redes sociales, de repente algunos videos que han podido enviar por Facebook, WhatsApp, algunos videos en los cuales advierten, ¿no? El daño que este aparato puede dar de repente sobre algunas partes del cuerpo, como por ejemplo los ojos, alegando que emite una radiación láser muy potente, que puede de repente quemar la retina y demás. Bueno, esa información, déjeme decirle que es falsa, ¿no? Como aquí estoy detallando, lo que hace la función del termómetro como tal es un sensor, básicamente. Es decir, recibe la radiación que emite el cuerpo y la traduce en temperatura, más no emite ningún tipo de radiación. Algunos, si bien es cierto, sí cuentan con un puntero láser, pero su fin básicamente es permitir al evaluador de repente apuntar, por así decirlo, a la zona que quiere evaluar para no tener algún tipo de errores, ¿correcto? Pero no es que este láser pueda causar algún tipo de daño. Y la configuración de muchos de los termómetros nos permiten apagar ese láser, entonces no hay ningún tipo de problema. Correcto. Entonces, como le digo, la mayor ventaja de este termómetro es el siguiente, que la toma se va a realizar a distancia. Por ende, va a disminuir mucho el contacto directo y eso es lo que buscamos ahorita en medio de toda esta enfermedad. ¿Sí?
Este es de repente un modelo general, no, sin aludir a ninguna marca en específico, de un termómetro, el cual probablemente muchos de ustedes ya han podido manipular, ya han podido utilizar, o han podido de repente ver, ¿correcto? Aquí los puntos claves que vamos a hacer mención por el momento serían, pues, correcto, tiene la parte inferior, como ven, la cubierta donde van las baterías en este caso. La parte más importante quizás aquí son dos. Uno que vendría a ser la pantalla digital, donde se va a visualizar el resultado de la toma realizada. Y, bueno, su contraparte, que no se ve aquí quizás, es el sensor infrarrojo, el que va a captar, en este caso, la emisión infrarroja de la piel del paciente y que se va a traducir posteriormente en el resultado mostrado en la temperatura, ¿sí? Tiene también algunos botones para la configuración. Obviamente este termómetro, como casi todo aparato digital, sobre todo en salud, requiere una calibración. Esta calibración pues va a depender mucho de la marca del termómetro. Entonces, cuando ya tengamos las especificaciones de la marca del termómetro que vamos a utilizar, probablemente vamos a apelar a una nueva capacitación para poder darles todos los alcances respectivos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar aquí más rápidamente sobre cómo se hace el procedimiento y qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Un punto muy importante, y esto de aquí de repente no es que no se me ha ocurrido a mí o a la doctora, esto de aquí lo estipula la ley. Todo esto, lo que estamos mencionando, se menciona en la resolución ministerial 239, norma técnica, ¿correcto? Aquí nos dice que la temperatura al trabajador se le va a tomar al inicio y al término de la jornada laboral, ¿sí? Obviamente, esta función va a correr a cargo de nuestros colegas de personal de salud, tanto médicos como licenciadas en enfermería. Obviamente, pues, la toma de esta temperatura simula un riesgo adicional para nosotros. Por eso, no se preocupen, también la ley estipula muy claramente que se les tiene que facilitar el equipo de protección necesario, óptimo, ¿no? Ideal y de acuerdo a la labor que se va a realizar. Muy bien. Como les menciono, la principal virtud de este equipo es de que nos permite realizar una toma sin entrar en contacto con el trabajador, con el paciente, que es justamente lo que se busca. Se sugiere, pues, ¿no?, que la distancia de repente a considerarse tendría que ser la del brazo extendido del examinador en este caso. Ahora, también tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos para poder garantizar que la toma de temperatura es lo más precisa posible, tenemos que asegurarnos de que la piel a evaluar, es decir, la piel del trabajador, no esté húmeda, no esté con agua, no tenga polvo, no tenga de repente algunos residuos grasos. Por ende, se le va a pedir que él mismo, obviamente, por favor, se haga una higiene rápida de la zona a evaluar. Ahora, la distancia que tendría que mantenerse entre la piel del trabajador y el termómetro en sí va a depender mucho de la calibración que se le dé, pero en general estas oscilan de 3 a 10 centímetros más o menos, ¿no? Como les mencioné, estos datos ya más técnicos los vamos a poder facilitar cuando ya tengamos conocimiento certero de la marca, modelo y demás, las especificaciones que pueda tener ese termómetro, ¿sí? Ahora, nosotros, colegas, lo que vamos a hacer, como les mencionamos, es la toma de temperatura, correcto, al inicio y al término de la jornada, correcto, pero esa temperatura que hemos tomado tiene que ser registrada, tiene que ser sí o sí registrada. Este registro se va a hacer en un formato, el cual le vamos a facilitar a ustedes, en el cual pues se detalla los nombres, apellidos completos del trabajador, va a estar separada por facultades obviamente, y ahí tenemos que especificar dos cosas, ¿no? La medida, la toma de temperatura, el valor que se ha obtenido, y la fecha, bueno, que va a estar al inicio de todo este registro, y la hora, es muy importante eso, la hora en que se toma la temperatura, ¿correcto? Y bueno, esta información, es decir, este formato, va a tener que ser remitido al sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo mediante correo electrónico. ¿Para qué? Para fines de, necesitamos esta información, como bien dice la doctora, porque estamos condicionados a auditorías y a inspecciones. Y la ley estipula justamente de que se lleve un registro diario y completo de esa toma de temperaturas, ¿sí? Entonces, como recapitulando, ¿no? Todos personal de salud, lo que vamos a hacer es al inicio digamos, de la jornada, vamos a llegar al establecimiento, en este caso al centro de trabajo, se nos va a facilitar todo el equipo de protección indicado según normativa, que más adelante yo les voy a mostrar qué cosa es, qué es lo que dice. Vamos a realizar la toma de temperatura a todos los trabajadores que ingresen.
esa temperatura se va a registrar en el registro diario de temperatura y finalmente este registro tengo que hacerle presente al área de gestión del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo mediante correo electrónico, ¿sí? Una licenciada me preguntaba, ¿no? Doctor, de repente este registro se podrá hacer de forma digital, es decir, de repente solo en la computadora, sin hacer uso de ninguna hoja ni nada. En realidad sería ideal, porque así evitamos otro tipo de contacto que sería pues el papel y demás, ¿no? Todo este tipo de repente de coordinaciones las vamos a realizar con más detalle, ya que esto significaría pues que un personal sea el encargado de la toma de temperatura y otro del registro, ¿no? Que es viable, de hecho. Entonces, todas estas cositas las vamos a coordinar, pero por lo pronto el procedimiento sería ese. Ahora, seguramente todos hacen esta pregunta, ¿no? Entonces, si el trabajador acude a su centro de labores y si le encuentro temperatura alta o fiebre, es decir, más de 38 grados centígrados, ¿qué cosa puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Correcto. En este caso, lo que la ley estipula es que a ese trabajador tenemos que hacerle una evaluación médica de síntomas. Y de acuerdo al criterio del evaluador, se pasará a tomar la prueba rápida. Correcto. Para esto, pues, en cada facultad, dependencia, instituto o filial, en la entrada, en la puerta donde se va a tomar la temperatura, se tiene que habilitar un ambiente aislado donde se puede llevar a estos trabajadores para poder hacerle todo el proceso respectivo que he descrito. ¿Correcto? Entonces, nos ponemos en el caso entonces que lleva luego al trabajador, viene el doctor Hugo, le toma la temperatura y está con temperatura alta. Correcto, lo vamos entonces al doctor, vamos a aislarlo, le vamos a pedir, le vamos a hacer la evaluación de síntomas y dependiendo de eso le vamos a tomar o no la prueba rápida. Y eso nos lleva al siguiente punto. Correcto. Aquí para que todos por lo pronto vayan conociendo, este es el registro que vamos a usar donde se detalla pues lo que son nombres y apellidos del trabajador, el área de trabajo y la temperatura registrada tanto a la hora de ingreso, la salida y justo con la hora que se ha tomado la temperatura. Pues, ¿no? Todos estos datos ya se les va a facilitar llenados, pues, ¿no? Obviamente, con todos los nombres de los trabajadores que sí están aptos y que van a hacer sus labores de manera presencial. De manera que solamente vamos a registrar lo que es la temperatura y la hora que se ha tomado. Al final, como ustedes ven, siempre tiene que ir el nombre y la firma y la fecha, pues, ¿no? De la persona que ha realizado la toma de temperatura. Correcto. Entonces, como les mencionaba, si yo encuentro a un trabajador que está con temperatura alta, está con fiebre, le hago de repente, lo aíslo para hacer la evaluación de síntomas y posteriormente yo pasaría a hacer la prueba rápida, ¿correcto? Colegas, por lo pronto, colegas, dentro del plan se ha propuesto y la idea es de que la universidad va a adquirir esas pruebas rápidas. Por tanto, nosotros vamos a ser los responsables de tomar estas pruebas, tanto médicos como licenciadas en enfermería, ¿correcto? Muy bien. Entonces, un poco también de teoría. Tenemos que saber, pues, ¿no? La prueba rápida, cómo funciona, por qué es que reacciona así, así. Entonces, vamos a ver lo siguiente. El cassette de prueba rápida, que probablemente muchos de ustedes conocen para COVID-19, se basa básicamente en el análisis de lo que es la IgG y la IgM, que son las inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos, ¿correcto? Es un ensayo inmunocromático. ¿Por qué inmunocromático? Porque justamente evalúa este componente inmunológico que vienen a ser los anticuerpos, y esto se va a traducir en un resultado visible mediante la coloración o el cambio de coloración de ciertos marcadores en el cassette. De ahí viene el término cromático, ¿no? de color. Ahora, recordemos que este examen es cualitativo, es decir, solamente me va a de repente determinar la presencia o la ausencia de determinado marcador, que en este caso vendrían a ser las inmunoglobulinas. Más no me puede dar una cantidad, pues, ¿no? Que vendría a ser cuantitativo. Por tanto, es un examen cualitativo nada más. Esto se basa en que en la membrana para la detección de anticuerpos de IgG y de IgM contra el SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID-19. En cuanto de repente a su eficacia, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. La sensibilidad de casi 92% me hace alusión a que los casos positivos que yo pueda encontrar efectivamente sí son correctamente detectados. Y la especificidad, por el contrario, que los casos negativos que yo he podido encontrar efectivamente sí son correctamente negativos, ¿no? Sí están bien detectados. Entonces, como vemos, de por sí tiene una alta sensibilidad y especificidad. También hay que darle el crédito de que es una prueba, como dice, rápida, que se puede obtener en pocos minutos como para poder dar una respuesta más rápida a la situación. Correcto. Entonces, esta parte es muy importante, les pido por favor mucha atención. En el primer cuadro que vemos arriba, no sé si mi cursor se esté viendo,
Pero bueno, en el primer cuadro que vemos arriba vemos una línea de tiempo, ¿correcto? Que va desde el número -14 hasta, bueno, aquí han puesto 42, que vendrían a ser los días. El primer, digamos, segmento que vemos desde el -14 al 0 correspondería al periodo de incubación, es decir, aquel periodo en el cual el virus ingresa a mi organismo y empieza a replicarse, más todavía no ha ocasionado que mi cuerpo genere algún síntoma, ¿correcto? El punto número 0 vendría a ser ya el punto en el cual mi cuerpo empieza a presentar síntomas. Como bien sabemos, esos síntomas pues inicialmente suelen ser un poco inespecíficos, varía desde una fiebre, una tos, puede ser dolor de garganta, dificultad para respirar, algunos describen también la pérdida del sentido del olfato, otros también pérdida del sentido del gusto, y muchos síntomas que se podrían confundir con otros tipos de patologías, ¿correcto? Pero actualmente, pues como bien sabemos, colegas, cualquier persona de repente que esté con sintomatología respiratoria alta, o sea, digamos, síntomas compatibles, comúnmente conocidos como resfrío, tenemos que sospechar de un probable caso de COVID. Entonces, desde el día 0 en el cual yo inicio con los síntomas, mi cuerpo va a empezar a batallar esta enfermedad, ¿correcto? Y va a empezar a generar anticuerpos. Entonces, ¿y cuál es el anticuerpo que se va a generar inicialmente? Vendría a ser el IgM, que vendría a ser un marcador temprano, que es, digamos, la primera respuesta de mi cuerpo ante la enfermedad y trata de batallarla de esta manera. Como bien vemos aquí, este dato es muy importante. A la semana de iniciado los síntomas, este IgM va a alcanzar su punto máximo. Este dato es muy importantísimo para posteriormente ir disminuyendo y se calcula que el IgM permanece de repente detectable por unas 2 semanas más aproximadamente. ¿Sí? Ahora, a la semana de inicio de síntomas, es decir, en el pico máximo del IgM, inicia a producirse otro tipo de anticuerpos, que vendría a ser el IgG. Este es un marcador ya más tardío, ¿sí? Como vemos, el IgG alcanzaría su pico máximo más o menos a los 21 días. Y a diferencia del IgM, su permanencia en el torrente sanguíneo en el organismo es hasta la fecha indefinido. ¿Correcto? No sé, todavía es muy pronto para saber de repente la duración que el IgG puede permanecer en nuestro organismo. Ahora, como bien sabemos, el IgG en muchas otras enfermedades es sinónimo de una inmunidad, digamos, permanente, ¿correcto? En el caso de COVID hay todavía un debate, ya que algunos especialistas afirman que efectivamente, siguiendo de repente la naturaleza de otras enfermedades, un IgG positivo simbolizaría pues de que la persona ya pasó la enfermedad, que su cuerpo ya adquirió inmunidad y por tanto esta persona ya no se puede enfermar nuevamente y tampoco podría contagiar, pues, ¿no? Pero también hay otro grupo de especialistas que afirman que, bueno, no es que estén en contra de esta idea, sino que simplemente dicen que aún es muy pronto para poder afirmar a ciencia cierta esta afirmación, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por lo pronto tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos. IgM, un marcador, digamos, temprano, que nos haría mención de una infección o actual o reciente, y un IgG, que nos haría mención de una infección ya pasada. Vamos a ver, de acuerdo a los resultados que nos puedan dar con el IgM, puede ser una infección que ya se ha superado y que en teoría haría que la persona ya se considere de alta, se considere sana y que ya no podría contagiar. Y en todo caso, este marcador nos va a ser muy útil para poder determinar si el trabajador ya podría o no podría retomar sus actividades, ¿correcto? Aquí abajo vemos un pequeño esquema, es básicamente la distribución que tiene la prueba rápida. En la mano, la parte izquierda, donde dice Sample Pad, ese sería donde, bueno, el post donde se va a colocar la muestra, dice el pad de conjugación, donde se va de repente se va a dar una combinación de los anticuerpos anti-COVID que se pueden encontrar en la sangre depositada con antígenos, justamente ¿para qué? Para que se dé esta unión va, digamos, el recorrido de la muestra siempre va a ser de izquierda a derecha, en este caso de la imagen, y esa unión va a significar que en la banda determinada a evaluar el IgM o IgG, esta unión se traduzca en, como mencioné, en la inmunocromatografía, es decir, en un resultado visible mediante el cambio de coloración o la aparición de una de estas bandas, que vamos a ver más adelante, ¿correcto? A ver, entonces ahora vamos a, como les menciono, colegas, está previsto de que nosotros seamos los que tomemos estas pruebas rápidas. Vamos también a hablar cuándo se le va a hacer, a quiénes se le va a hacer,
y todos esos puntos, ¿sí? Entonces vamos con el procedimiento para el desarrollo de esta prueba rápida. Lo principal, como todo procedimiento en medicina, eh, en contacto con pacientes y que sean, pues, por más mínimamente invasivos, siempre tiene que ser el lavado de manos, la higiene, ¿correcto? La desinfección, haciendo uso de abundante agua y jabón, o en su defecto también se puede usar bastante lo que es el alcohol gel. Perfecto. Segundo, como les he mencionado, colegas, se nos va a facilitar, no solamente a nosotros, a todo el personal en general, equipos de protección acorde a lo dispuesto por MINSA, ya que en esta resolución 239, ahí detallan algo muy importante, que es el nivel de riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo. Es decir, que todos los puestos de trabajo dentro de la universidad, en este caso, ya como parte de nuestro plan, los hemos distribuido de acuerdo a su riesgo de exposición. ¿Sí? Eso también lo vamos a detallar más adelante. Estos riesgos, para de repente conocimiento suyo, son 4 niveles de riesgo. El primero es un nivel bajo, es de bajo riesgo de exposición, el segundo de mediano riesgo, luego tenemos alto riesgo y muy alto riesgo. De repente así a grosso modo para tenerlo bien en claro, pues, ¿no? El MINSA hace mención de que los puestos de bajo riesgo van a ser aquellos que lleven labores en las cuales su puesto no les obligue o no requiera una interacción, digamos, frecuente con, digamos, público en general u otros trabajadores a una distancia menor a 2 metros. Entonces, digamos, el ejemplo que nos ponen ellos son trabajos meramente administrativos, trabajos de oficina, que de repente no tienen la necesidad de interactuar con otros trabajadores más allá de su área de trabajo, ¿no? Los de riesgo mediano hacen alusión a aquellos trabajadores cuyo trabajo sí los obliga a interactuar con otros trabajadores, con público en general, en una distancia más o menos menor a 2 metros. En ese sería el caso, por ejemplo, que justamente la resolución también detalla como ejemplo, en el caso, por ejemplo, de secretarias, de cajeros, en el caso, por ejemplo, del plan, también se está considerando algunos jefes de departamento, que justamente tienen esa necesidad siempre y constante de estar en coordinación, en reuniones con su equipo de trabajo, ¿correcto? Y el riesgo alto, y en este riesgo estamos considerados todos el personal de salud de la USMP, es aquel trabajador que tiene que estar en contacto necesariamente o en contacto cercano con casos sospechosos o casos negativos, ¿no? Y ahora el trabajador de salud de la USMP, como les hago mención, vamos a ser los encargados de hacer el tamizaje de repente de la temperatura. Por ende, sí o sí estamos en constante contacto con casos sospechosos. Por ende, vamos a ser parte del grupo de riesgo alto. Y eso ya acá, ¿qué significa? Que al grupo de riesgo alto vamos a tener que facilitarle equipo de protección adecuado al nivel de riesgo que este signifique. Y también otras pautas que más adelante vamos a ver, ¿sí? Y, por ejemplo, este es un cuadro, el cual está detallado justamente, les invito a revisar también la resolución ministerial número 239, abajo está la fuente, el cual aquí exponen qué equipo de protección debo facilitarle a mi trabajador de acuerdo al nivel de riesgo que es, de exposición que éste represente, ¿no? Como les menciono, en el caso personal de salud, todos estamos considerados como riesgo alto. Por ende, el equipo de protección que se nos debe facilitar es el siguiente, ¿no? Los respiradores N95, o en todo caso, pues, según estipula la ley, en un equivalente, tiene que ser un respirador FFP2, gafas de protección ocular, guantes de protección biológica y traje de protección biológica. Pues, ¿no? En este caso, idealmente se ha previsto que sea desechable. Quizás aquí no se ha considerado, pero de repente yo he visto conveniente también hacer de repente hincapié en que se nos pueda facilitar botas también desechables, que son muy importantes. ¿Sí? Bueno, obviamente todo este equipo de protección pues nos va a ser facilitado con la periodicidad necesaria. Incluida también, imagino que muchos de ustedes estarán pues preocupados por qué mascarilla nos van a dar, ¿correcto? Entonces, como les menciono, la ley estipula de que personal de salud se nos entregue, se nos haga presente respiradores N95 o en su defecto respiradores FFP2 o equivalentes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los insumos para obtener la muestra van a ser insumos de repente de uso que generalmente todos conocemos, que es el alcohol, algodón, lancetas y guantes. ¿Sí? Ahora, insumos para el procedimiento de la prueba rápida en sí, vamos a tener en presente el kit de prueba rápida, que dentro de este incluye pues lo que es el cassette, los cartuchos, el frasco diluyente o buffer, también se le conoce, el capilar o pipeta, que va a ser este pequeño, digamos, tubito, para poder
tomar la muestra de sangre y colocarla en el pozo del cartucho respectivo y un plumón interior rotulador. ¿Para qué? Porque nos pide también justamente la ley así lo estipula, el procedimiento, de que tenemos que rotular todas las pruebas que tomemos, justamente para evitar algún tipo de confusión, ¿sí? Ahora, un punto que es importante a resaltar es de que los kits por lo general se mantienen a temperatura ambiente. Algunos, de repente, algunas marcas señalan de que se debe refrigerar y en caso se refrigere deberíamos esperar de 15 a 30 minutos hasta que esta prueba alcance nuevamente la temperatura ambiente. Como les nuevamente este tipo de especificaciones las vamos a poder determinar y se las vamos a hacer llegar a ustedes cuando ya tengamos específicamente la marca y el producto que vamos a usar, ¿sí? Muy bien. Ahora, otro dato importante, colegas. Luego de que vamos a tomar la temperatura al colaborador, de que ya le hemos encontrado que efectivamente está con fiebre, lo hemos separado a nuestro ambiente destinado a hacer el examen sintomatológico y a la entrevista médica, también vamos a tener que llenarle la ficha epidemiológica COVID-19. Esta ficha ha sido facilitada por el MINSA, no es de repente un formato que hayamos creado nosotros, ¿no? De uso nacional esto. Aquí se constatan todos los datos del trabajador, también la sintomatología que se pueda presentar y también algunos antecedentes, ¿sí? Y obviamente toda esta información que siempre vamos a completar tiene que ser remitida al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Más adelante vamos a ver de repente un pequeño resumen, un flujograma de cómo es que vamos a hacer todo esto en orden, cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a responder ante cada escenario, ¿sí? Muy bien, entonces la prueba en sí, probablemente muchos de ustedes, colegas médicos, licenciados en enfermería, de repente, que hemos podido realizar el SERUMS, hemos quizás tenido oportunidad de hacer una prueba rápida, claro, por otras enfermedades, pero una prueba rápida en estos establecimientos, y el procedimiento es bastante similar. Vamos a ver. Como siempre les menciono, cualquier procedimiento que involucre contacto con el paciente tiene que ser siempre un lavado de manos sin, en contexto de, bueno, siempre venimos al PPE, ¿no? Que bajo el contexto de COVID son EPPs mucho más especializados. Lo primero entonces es lavado de manos, el uso de EPPs, preparar pues lo que tenemos, nuestro kit de COVID-19 y lo primero va a ser rotular el cassette de la prueba para evitar cualquier tipo de confusiones, ¿correcto? Luego vamos a seleccionar el dedo de la mano del trabajador. Generalmente se usa el dedo medio anular de la mano. Vamos a desinfectarlo, vamos a lavarlo con alcohol. Y luego se va a proceder a pinchar con la lanceta o la aguja, el material que tengamos de repente disponible, en el área de punción, que esta suele hacer en el borde lateral de la yema derecha o izquierda, ¿no? Eso no hay ningún problema. En el caso de las lancetas, como sabemos, tenemos que presionar la lanceta hasta que escuchemos un clic, que es el anuncio de que efectivamente la agujita ya ha salido y ya ha penetrado la piel. ¿Correcto? Luego vamos a limpiar esta primera gota de sangre que va a salir de esta pequeña herida, la vamos a descartar. Y vamos a usar la segunda gotita que salga de la pequeña herida, ¿correcto? Y esta segunda gotita la vamos a aspirar haciendo uso de la pipetita que mencioné anteriormente, que forma parte justamente del kit COVID-19. Sí, aquí hace mención de que se debe recolectar 10 microlitros aproximadamente, ¿no? Todo esto, como les menciono, va a ser relativo de acuerdo a la marca a usarse. Correcto. Entonces, como le digo, haciendo uso de la pipeta, vamos a aspirar esta pequeña cantidad de sangre, la cual vamos a depositar en el pozo, esa pequeña ranura circular que vemos en el cartucho de la prueba rápida. Correcto, hay que tratar siempre de hacer este procedimiento sin tocar la membrana que está en el fondo del pozo, para no alterar la respuesta que nos pueda facilitar esta prueba. Posteriormente vamos a añadir las gotas de diluyente o del buffer, que vienen también como parte del kit de COVID-19 al mismo pozo. La cantidad también va a depender de la marca, pero por lo general se suelen usar 2 gotas de este buffer, ¿correcto? Muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho todos los procedimientos, vamos a tener que esperar de 10 a 15 minutos. Eso también, nuevamente, va a depender de acuerdo al inserto o las instrucciones que la marca y el fabricante de la prueba nos estipulen. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo, colegas, porque si la prueba de repente la leemos antes de tiempo, nos puede dar falsos no reactivos o falsos negativos. Y a su vez, si realizamos la lectura pasado el tiempo indicado, nos puede dar falsos reactivos o falsos positivos, ¿correcto? Entonces, estos resultados, ¿cómo lo vamos a leer? Primero hay que tener algo en cuenta. Actualmente
Bueno, he podido de repente apreciar y también por colegas míos me han podido comentar que se están usando varios tipos de pruebas, ¿no? Una de las pruebas que más se encuentra es de repente el ejemplo que tenemos aquí, en el cual con un solo cartucho se pueden evaluar ambos marcadores IgG e IgM. Por tanto, en un solo cartucho tendría estos tres marcadores, ¿correcto? La C siempre va a ser la C de control, la banda de control. La G corresponde obviamente al IgG y la M a IgM. Otros cartuchos de repente tienen la misma distribución, pero no me sale como G y M, sino me sale como 1 y 2. Igual manera, 1 corresponde a IgM y 2 a IgG. Perfecto. Y hay otros kits que nos vienen 2 cartuchos por cada prueba. Es decir, nos vendría un cartucho que nos vendría con la banda control y solamente la banda G, y otro cartucho con la banda control y con la banda M. Entonces, el procedimiento es el mismo, solamente de que han separado esas dos bandas en 2 cartuchos distintos. Nuevamente, esto de acá lo vamos a saber cuando ya tengamos la prueba y la marca en nuestro poder. Correcto. Ahora sí, vamos a ver cómo esos resultados los vamos a interpretar, ¿correcto? Entonces, en lo que reactivo, colega, esto ténganlo presente. Siempre todo resultado reactivo tiene que verse la banda control. Siempre, ¿sí? A ver. Perdóname, me olvidé de un pequeño punto. Algunas pruebas, como es por ejemplo aquí del lado izquierdo, tienen ya dibujada lo que es la banda control. Ven aquí una pequeña línea azul, ¿correcto? Algunos ya vienen con la banda control, digamos, trazada, de un color determinado. Y otras, como es el caso de la prueba que está al costado, no tienen dibujada ninguna banda control. Esto quiere decir que esta banda control que ya viene dibujada, para poder decir que la prueba es positiva, o en todo caso que esta banda control ha reaccionado a la muestra que hemos colocado, esta banda que ya está dibujada, tiene que cambiar de color, ¿sí? Mientras que esta, que de repente no tiene la banda C aún no es visible, la confirmación de que efectivamente ha reaccionado con la muestra colocada es de que la banda C sí se va a dibujar, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en este caso, va a ser reactivo, les menciono, siempre reactivo va a ser cuando tiene la banda C. O bien, la banda C que inicialmente estaba ya trazada, vira de color, o bien, si no estaba dibujada, la banda C tiene que aparecer. Pero la banda C siempre tiene que estar ahí, correcto. Entonces, reactivo IgM, ¿qué cosa va a hacer? Cuando yo tengo la banda control, o sea, la banda control se ha dibujado, o en su defecto la banda control ha virado de color, y adicionalmente a esto aparece la banda M o la banda 1, ¿no? Como les menciono, esta denominación solamente varía de acuerdo a la marca del dispositivo, pero en realidad son lo mismo. Entonces, yo tengo banda control y banda M, perfecto. Esa prueba va a ser reactiva para IgM. Para IgG, de igual manera, yo tengo la banda control, la banda M, perdón, la banda G va a ser reactiva para IgG. Y reactivo para IgM de igual manera. La banda control siempre presente, como se dan cuenta. La banda control va a estar ahí, se va a dibujar o va a virar de color y a su vez se va a visualizar la banda M o la banda G, o de acuerdo a la marca también se puede denominar la banda 1 o la banda 2, ¿sí? Muy bien, entonces recordemos bien eso, prueba reactiva siempre es sinónimo de la presencia de la banda control. Y una o dos de las bandas IgG o IgM respectivamente. Ahora, en un resultado no reactivo, de igual manera, se tiene que ver la banda control. Esto siempre es la garantía de que la prueba efectivamente de que la muestra ha reaccionado con la prueba. Entonces, en una prueba no reactiva IgM, solamente se va a ver la banda control y no otra banda. No sé si acá vean bien, pero acá solamente está dibujada la banda control y no se ve ni la banda M ni la banda G, ninguna de las dos. Entonces eso es un resultado no reactivo o negativo, ¿no? Y por otro lado, también se puede dar el caso que nos den resultados inválidos. ¿Y esos cuáles son? Aquellos en los cuales no se visualiza la banda control. Entonces, si la banda control no me aparece, esa prueba no me sirve. Es inválida, ¿correcto? Si solamente veo la IgM, la IgG o ambas de repente, pero no veo la banda control, esa prueba a mí no me sirve. La debo considerar inválida y por tanto debo repetir la prueba, ¿correcto? Muy bien. Aquí, a modo digamos, una recapitulación, esta información, por cierto, ha sido obtenida pues del INS, que es el Instituto Nacional de Salud. Ahí tienen, si de repente
gustan, pueden buscar, la información está detallada, incluso videos donde explican paso a paso cómo hacer este procedimiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la parte que dice reactivo, vamos a ver paso a paso uno por uno. Aquí, por ejemplo, nos están poniendo el ejemplo de la prueba que mostré inicialmente, en la cual la banda C ya está dibujada de un color azul, más o menos, ¿ven? O sea, esta prueba normalmente ya viene con la prueba como está aquí, C dibujada de azul. Entonces, esta prueba va a ser reactiva cuando, como dijimos, reactivo siempre la banda C, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta en reactivo, la banda C ha virado de azul a este color más violáceo, ¿no? Borgoña le dicen. Entonces, la banda C ha virado a color borgoña y aparte se ha dibujado también una banda en la banda G. Por tanto, esta prueba, la primera que vemos en la mano izquierda, sería reactiva para IgG. La segunda, de igual manera, la banda C ha virado de color y también se ha dibujado la banda M. Por tanto, esta prueba va a ser reactiva para IgM. Y la tercera, tenemos la coloración de la banda C o el cambio de color de la banda C y a su vez se ha dibujado la banda M, la banda G. Esta prueba va a ser reactiva para IgG y para IgM. Muy bien. Por otro lado, la prueba no reactiva, ¿cómo sería? Cuando sí se evidencia el cambio de color o se dibuja la banda C, pero no se dibuja ni la banda M ni la banda G. Por tanto, se entiende de que ese trabajador o este paciente no tendría en su sistema ninguna hemoglobulina ni M ni G para COVID-19. Por tanto, sería una prueba no reactiva. Y como les menciono, inválido va a ser siempre que la banda C me salga, que no haya reaccionado con la muestra. O bien esta no ha virado de color, o bien no se haya dibujado, de acuerdo a la marca, ¿no? Indistintamente, si se me pinte la banda G, la banda M, las dos, o se dibuja este trazo de repente anormal, como vemos al final, todas esas pruebas van a ser inválidas. ¿Y cuál va a ser la indicación? Esa prueba hay que tomarla nuevamente, ¿sí? Correcto. Acá también sugieren de que no reactivo va a ser cuando no se evidencia ningún cambio de coloración o cuando no hay aparición de ninguna de la banda G o la banda M, indistintamente de la intensidad. Entonces, si se dibuja una banda G o una banda M, por más tenue que ésta sea, vamos a considerarlo un resultado reactivo o positivo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, acá hay un flujograma. Este flujograma está detallado en nuestro plan justamente, donde especificamos los pasos que vamos a tomar nosotros y el curso de la actuación que se toma ante un probable caso sospechoso, ¿correcto? No sé si se vea bien. A ver, vamos a revisarlo. Entonces, como bien sabemos, pues actualmente las disposiciones del gobierno son el uso obligatorio de mascarillas, no solamente en el trabajo, sino a toda la población que de repente sale a las calles, ¿correcto? Entonces el trabajador de por sí ya está obligado a acudir al centro de labores con mascarilla. Muy bien. Entonces, en la puerta de ingreso al trabajador le vamos a tomar la temperatura. ¿Quién le va a tomar? El personal de salud, ya sea médico, ya sea licenciado de enfermería. ¿Con qué? Con el termómetro infrarrojo. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver dos escenarios. El trabajador probablemente presentará una temperatura más de 38 grados. Si es el caso que no, es decir, el trabajador está sin fiebre, perfecto, el trabajador y puede retomar sus actividades presenciales. O sea, entra a laborar su centro de labores, sin problema, excelente. Pero ¿qué pasa si el trabajador me presenta temperatura elevada? En ese caso, como les mencioné, se va a coordinar para que en cada facultad, dependencia, instituto filial, se establezca un ambiente en el cual se pueda dirigir al paciente, perdón, al trabajador al paciente, para poder hacerle la evaluación de síntomas, ¿no? Entonces, como aquí dice, uno, se le va a impedir al trabajador de ingresar a su centro de labores, y dos, se va a indicar la evaluación médica de síntomas. Perfecto. Entonces, en esta evaluación, ¿qué vamos a buscar? Síntomas justamente compatibles con COVID, pues, ¿no? ¿Y estos síntomas cuáles son? Como bien sabemos, se habla mucho de lo que es tos seca, dolor muscular, malestar general, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del sentido del olfato y toda esa serie de síntomas que ya conocen ustedes. Entonces, si yo encuentro a este trabajador que tiene fiebre y aparte también determinamos que tiene una sintomatología que puede ser compatible con COVID, vamos a considerarlo un caso sospechoso, ¿sí? Ahora, ¿y yo qué hago con el caso sospechoso?
vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que les mencioné aquí, colegas, está también estipulado y detallado en la normativa emitida por MINSA, ¿sí? Lo que aquí nos pide es, primero, como mencioné líneas más arriba, el llenado de la ficha epidemiológica, la ficha emitida por MINSA, ¿no? Donde constatan los datos del trabajador, sintomatología y otros tipos de antecedentes. Perfecto. Después vamos a realizar la prueba rápida, usando el procedimiento que ya les he mencionado también más arriba. Tercero, también tenemos que identificar, bueno, mediante la entrevista del trabajador, sus posibles contactos dentro del ámbito de trabajo, o sea, sus colegas de área de trabajo. También tenemos que identificarlos. ¿Por qué? Porque también tendríamos que hacerle a ellos el descarte, ¿correcto? Muy bien. Posteriormente también tenemos que identificar los contactos que el trabajador tiene en domicilio, ¿no? Con quién vive, con papá, mamá, hija, hijo. Y finalmente, reportar esta información al sistema de gestión de seguridad salud del trabajo. Ahora, les comento, esta información ha sido elaborada, como les menciono, bajo la normativa que MINSA ha emitido. De repente hasta la fecha no se ha modificado, pero sí hay algunas pautas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, inicialmente se consideraba de que la notificación, en este caso a la autoridad sanitaria correspondiente, es decir, al MINSA, tendría que hacerse de vía telefónica, ¿no? Bueno, digo probablemente porque en realidad nunca se especificó cómo hacerlo, pero se estimaba de que se iba a hacer vía telefónica a la DIRIS correspondiente de donde se detectó el caso. Ahora, probablemente muchos de ustedes sepan que actualmente se está manejando un sistema virtual integrado digital que es conocido como el SIS-COVID, ¿correcto? En esta plataforma virtual, el MINSA tiene un control, digamos, más exacto de todos sus casos sospechosos, casos confirmados, todas las pruebas rápidas que se vienen realizando. ¿Y esto por qué? Porque el personal de salud que realiza estas pruebas sube esta información a esta plataforma. ¿Eso cómo se va a lograr? A ver, les comento. Como dijo la doctora, pues la reincorporación de repente de la universidad como tal, las actividades laborales, todavía no está prevista. ¿Por qué? Porque aún no se ha considerado el sector educación como tal dentro de las fases a reiniciar sus actividades, ¿correcto? Entonces, sin embargo, hay un grupo de rubros económicos que ya han retomado sus actividades, por ejemplo, la minería, comercio, entre otros. Entonces, ya hay al menos una pauta inicial de cómo se haría el registro o cuál sería el procedimiento para que la empresa, o en este caso la universidad, cuando ya tengamos el permiso del sector correspondiente, podamos tener acceso a esta plataforma. Entonces, lo que nos dice las indicaciones del MINSA es de que una vez que el sector ya ha autorizado el permiso de las labores, la empresa se va a contactar con el sector va a contactar con MINSA y va a registrar, en este caso, la universidad en el sistema SIS-COVID. A este sistema vamos a subir una serie de documentos que nos piden, entre el plan, nóminas y demás, incluido pues los datos de ustedes, colegas, personal de salud, también me incluye mi persona. ¿Para qué? Con el fin de que se nos brinde un acceso a esta plataforma, de modo de que todas las pruebas rápidas y fichas a llenarse van a ser reportadas de manera personal, o digamos con el acceso personal de cada uno de ustedes a esta plataforma, ¿sí? Eso es de repente lo que hasta el momento se tiene entendido. Todo esto, colegas, está sujeto a cambios, pues, ¿no? Cambios que apenas tengamos conocimiento le vamos a informar de todas maneras. Muy bien. Entonces, por lo pronto, a mi trabajador ya le encontré fiebre, lo he separado en el ambiente que se ha designado, le he hecho la entrevista y bueno, efectivamente mi trabajador sí está con tos, está con dolor de garganta, está con malestar. Muy bien, es su caso sospechoso. Entonces, al trabajador ya le hice su ficha, identifico sus contactos y voy a proceder a hacerle la prueba rápida, ¿correcto? Muy bien, entonces yo le hago la prueba rápida, siguiendo las pautas que les he dado, y eso nos lleva a lo siguiente. La prueba rápida pues me puede dar dos resultados, obviamente, pues no, puede ser positivo, o sea, una prueba reactiva, o puede ser no reactiva, de todas maneras. Muy bien. Si la prueba fuese positiva, si tengo un trabajador que está con síntomas y tiene aparte su prueba positiva, lo que yo tengo que hacer es al trabajador indicarle aislamiento domiciliario y continuar con indicaciones médicas. Ahora, me imagino que se preguntarán, ¿y cuáles son las indicaciones médicas? Muy bien. Ahora, el MINSA también tiene una guía normativa que es para tratamiento, prevención, seguimiento de COVID-19, en el cual nos da una serie de lineamientos e indicaciones al personal de salud, sobre todo médico en realidad,
para dar una serie de pautas al personal, o en este caso hablan de pacientes, ¿no? Porque cabe recalcar que esta guía fue creada inicialmente, de repente, más orientada a los trabajadores de salud, pero que están cumpliendo labor asistencial en hospitales, en puestos de salud y demás. Por eso es que de repente aún no se ajusta mucho a la empresa, pero estamos tratando de darle el sentido bajo nuestro contexto, ¿no? Bajo nuestra realidad. Entonces, sí, a grosso modo, por ahora vamos a tocarlos porque esto de acá va a ser motivo de otra, probablemente otra capacitación, si no nos quedamos acá un par de horas más. Es un tema muy interesante, pero bastante extenso. Entonces, si yo tengo un paciente positivo, lo que corresponde es al paciente aislar al domicilio, darle las indicaciones médicas que vamos a mencionar por ahí, ¿correcto? Y bueno, tras el cumplimiento del alta de esta persona, vamos a pasar al siguiente paso, bueno, que acá no sé, vamos a ver eso. Tras el cumplimiento de su aislamiento y al no presentar ningún síntoma, ninguna complicación, vamos a evaluarlo para su retorno a sus labores. ¿Quién la va a evaluar? La va a evaluar justamente el área para la cual yo trabajo, que es el área de seguridad, salud en el trabajo. En realidad va a ser a cargo de mi persona evaluar todos sus resultados. Muy bien. Ahora, pero ¿qué pasa si yo tengo a mi trabajador que ha llegado con fiebre, está pues con tos, malestar, dolor de garganta, y le hago la prueba, pero me sale que la prueba es negativa, no reactiva? En este caso, lo que el MINSA nos pide es evaluar los síntomas. Nos vamos a basar en esto, ¿correcto? Por ejemplo, un caso leve. Para esto, colegas, bueno, yo estoy seguro de que probablemente muchos, si no son todos de ustedes, ya han revisado la norma técnica en cuanto a manejo de pacientes COVID, ¿correcto? Entonces, hay un caso leve que es descrito justamente como un paciente que está con síntomas respiratorios altos, que está con un malestar general, está con fiebre, está con tos, pero que no de repente hay ningún mayor compromiso de su estado de salud. A este trabajador lo que vamos a hacer, vamos a aislarlo en domicilio y la prueba vamos a repetirla en 7 días. ¿Y por qué en 7 días? Como recordarán en el cuadro que les presenté inicialmente sobre, digamos, la curva, ¿no? En la cual se presentan las inmunoglobulinas, recordarán que la IgM aparece, digamos, junto con el inicio de síntomas, alcanzando su pico máximo a los 7 días. Por tanto, supongamos, ¿no?, que el doctor Hugo llega, está tosiendo y su prueba sale negativa. Esto puede ser que de repente los síntomas me han iniciado el día de hoy recién. Por tanto, mi cuerpo todavía está generando anticuerpos, y en este caso IgM, contra el COVID. Y como la prueba se ha realizado de manera tan temprana, aún no se refleja en el resultado positivo. Por tanto, se supone que en 7 días de ser COVID, obviamente, esa IgM ya debería elevarse hasta alcanzar un valor que sí se puede detectar en la prueba rápida que se le va a realizar. Por tanto, a los 7 días habría que realizarle nuevamente la prueba rápida. Si a los 7 días esta prueba rápida me sale negativa, bueno, todo apuntaría a que no es un coronavirus, no es un COVID, pues, ¿no? Y por tanto, el trabajador de igual manera ya cumplió su aislamiento y pasa nuevamente al punto 1, que sería la evaluación por el médico ocupacional. ¿Para qué? Para que pueda retomar sus actividades. Ahora, un caso moderado. El caso moderado se describe como aquella persona o aquel paciente que está también con una dificultad respiratoria marcada, también con confusión, letargo y saturación menos del 95%, por ejemplo. En este caso, esa persona, según estipula MINSA, ya requiere hospitalización. Correcto. Y según también detalla la norma, a esta persona habría que solicitarle una prueba molecular. Como le menciono, esta guía pues fue de repente hecha inicialmente pensando o priorizando la atención hospitalaria, porque de repente al ámbito o al contexto nuestro como universidad, como empresa, no nos especifica la prueba a quién le vamos a pedir, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, no, es un poco difícil. Todo este tipo de repente de puntos, esperamos se vayan aclarando próximamente para poder darle los puntos precisos, pues, ¿no? Y caso severo, pues es un caso que requiere sí o sí el ingreso a UCI. Y bueno, en realidad estos dos escenarios, moderados y severos, en teoría no deberíamos verlos en el trabajo, en teoría, ¿no? Pero si se da el caso, de todas maneras, vamos, por favor, les imploro que estemos siempre repasando las normas técnicas que el MINSA nos está brindando para dar una respuesta indicada, ¿correcto? En todo caso, todos los trabajadores que puedan de repente dar un resultado positivo, luego del aislamiento o el alta epidemiológica respectiva, vamos a evaluar sus resultados, bueno, en este caso por el médico ocupacional, y vamos a determinar si el trabajador puede o no puede retomar sus actividades en el centro de labores, ¿correcto? Muy bien.
Ahora, finalmente vamos a tocar un punto muy importante, que es el proceso de reincorporación laboral del trabajador en grupo de riesgo para COVID-19. ¿A qué se refiere esto? Bueno, mediante resolución ministerial, la 099, que fue publicada hace poco, en el mes de mayo nada más, el Ministerio de Trabajo ha aprobado un documento denominado la Declaración Jurada. Esta declaración jurada se hizo mención por primera vez en el Decreto Supremo número 083. ¿Y ahí qué cosa nos dice? Que los trabajadores que se encuentren dentro del grupo de riesgo, ahora, este grupo de riesgo, ¿dónde se especificó inicialmente? Se especificó en la resolución ministerial 239. Entonces, los trabajadores que estén en este grupo de riesgo y que deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas por el gobierno, tienen que presentar este documento previamente. A ver, entonces, para entendernos claros, las personas consideradas dentro del grupo de riesgo vendrían a ser aquellos trabajadores, en este caso, que tengan una serie de factores que complicarían significativamente su estado de salud si es que éste se llegase a contagiar por COVID-19. Entonces, la resolución, como le menciono, todos estos lineamientos fueron dados inicialmente en la resolución 239, la cual se ha modificado en dos oportunidades, y la última modificación es la resolución 283, de la cual he tomado este pequeño screen. Entonces, ahí nos hace mención que se debe considerar los trabajadores que tengan estas características dentro del grupo de riesgo, que serían ¿cuáles? La edad mayor a 65 años, una hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderado o grave, una enfermedad pulmonar crónica, una enfermedad renal crónica que tenga un tratamiento con hemodiálisis, una enfermedad totalmente inmunosupresor o una obesidad con un IMC a más de 40. Inicialmente, por ejemplo, se consideró la edad límite de 60 años, también se consideró la obesidad con IMC de 30, pero como les menciono, las últimas modificatorias hacen alusión ya al aumento de esos límites, pues, ¿no? Y nos ha dado como resultado estos factores. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, la misma normativa nos dice que los trabajadores que pertenezcan a este grupo de riesgo, en teoría, bueno, eso fue lo que se postuló inicialmente, no podrían acudir a sus labores asistenciales y tendrían que estar sujetos a la labor de repente de manera remota, trabajo remoto. ¿Sí? Posteriormente, la resolución que les he mostrado, la 099, es que se dice que estos trabajadores sí pueden acudir a sus centros de labores, pero siempre y cuando se haga un procedimiento previo, que sería que ese procedimiento concluye con la presentación de la declaración jurada, que vamos a ver más adelante, ¿correcto? A ver, aquí estamos. Entonces, aquel trabajador que esté en este grupo de riesgo, por ejemplo, el doctor Hernández de repente tiene su asma, ¿no es cierto? Pero él sí quiere ir a trabajar, tiene que ir a trabajar a su centro de labores. Entonces, él tiene que presentar una serie de documentos. El primer paso, esto es muy importante, por favor, atención, el primer paso va a ser la solicitud del certificado de aptitud, ¿correcto? El certificado de aptitud vendría a ser este formato que tenemos aquí. También se les va a hacer llegar, no se preocupen. Entonces, el trabajador, en este caso, lo que va a hacer, va a solicitar a la administración de la universidad, del instituto, de la dependencia que le corresponda, que se le emita el certificado de aptitud. Muy bien. Que bueno, en nuestro plan está detallado como el anexo 1. Ahora, ¿el certificado quién lo va a hacer? Para esto, el administrador tiene que remitir este correo al médico ocupacional, mediante correo electrónico, obviamente, quien va a hacer ese documento. En este caso, mi persona va a ser la encargada de hacer este tipo de documento. ¿Sí? Ahora, este documento, que es el certificado de aptitud, deberá ser elaborado con un plazo no mayor de 48 horas de haberse hecho la solicitud inicial y debe ser reenviado al trabajador que se ha solicitado y también al administrador para fines de su conocimiento, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, en el certificado vamos a detallar si este trabajador se encuentra apto para reincorporarse o no apto para reincorporarse, pues, ¿no? Para esto vamos a hacer, pues, uso del criterio médico, en este caso mi persona, y también la información que yo tenga disponible del trabajador de sus exámenes médico-ocupacionales previos. Correcto. Entonces, si determinamos que el trabajador no es apto para retomar sus labores, el trabajador debe permanecer como trabajo remoto. Pero si determinamos que el trabajador sí se encuentra apto para recuperar sus labores, este de aquí ya pasa al siguiente punto. Y el siguiente punto va a ser la presentación de la declaración jurada.
Muy bien. Aquí como punto adicional es muy importante porque la ley así lo estipula de que tenemos que informar bueno, en este caso mi persona o no que va a emitir este documento, tengo que informar al trabajador que las labores que se le va a asignar tras su reintegración al centro de labores no van a significar para él un mayor riesgo de exposición. Correcto. Una vez que ya yo le emití el certificado de actitud apto al trabajador, este recién en ese punto va a elaborar y va a llenar la declaración jurada que hemos mencionado previamente. ¿Sí? Esa declaración tiene que llenarla con todos sus datos, toda su firma, y tiene que enviarla en un plazo al menos de 48 horas antes de que este trabajador retome sus actividades, por lo menos. Muy bien. Una vez que el trabajador le hace llegar a la administración de la facultad esta declaración jurada con todos sus datos completos, el administrador le va a hacer presente esto al médico ocupacional. ¿Para qué? Para que lo pueda revisar, lo pueda evaluar, le dé el visto bueno, y de ser así, en ese punto, el representante legal de la facultad, del instituto, de la dependencia que se designe, va a firmar también el documento en señal de conformidad, ¿correcto? Eso ya significaría que el trabajador ya está apto para poder retomar sus labores. Muy bien. Y obviamente este documento tiene que ser remitido nuevamente al trabajador, ¿correcto? Y eso se va a realizar en un plazo de 24 horas previas al reinicio de sus labores. Muy bien. Ahora, está de más de repente, bueno, no de más, pero es importante aclarar de que en este contexto que se busca del distanciamiento social, de evitar todo tipo de contacto y reducir la exposición al mínimo, vamos a hacer gran uso de lo que son materiales virtuales. Por tanto, la firma y la comunicación de todas las partes que involucran este procedimiento tiene que ser de manera digital, idealmente. ¿Correcto? Es un flujograma donde se especifica cómo se hace el procedimiento que les he detallado, ¿no? El trabajador que se va a reincorporar pide lo que es el anexo 1, que viene a ser el certificado de aptitud. Perfecto. El médico, en este caso ocupacional, va a hacer el certificado, lo va a elaborar y lo va a remitir al trabajador y a la administración. Acá se va a detallar si el trabajador está apto o no está apto. Si no está apto, tendrá que permanecer como trabajo remoto, pero si está apto, en ese caso ya el trabajador tendrá que remitir la declaración jurada firmada, la cual la va a evaluar el médico ocupacional, la va a evaluar posteriormente el representante legal, y en firma conjunta van a dar el visto bueno para que el trabajador pueda retomar sus actividades, ¿correcto? Ahora, como les menciono, la emisión de certificado de aptitud es bueno que ustedes lo sepan, pero va a ser de repente remitida por mi persona. Esto se va a dar por lo menos dentro de Lima. ¿Por qué? Porque yo tengo acceso a la información, al historial ocupacional de los trabajadores y demás, como para poder dar un criterio objetivo, pues, ¿no? Y poder determinar si el trabajador puede o no puede reincorporarse. Sin embargo, esto de repente escapa un poco de mis manos en lo que son provincias. Por lo tanto, colegas, si los colegas de repente de provincia están aquí, los médicos de provincia, yo voy a apelar a su ayuda, a su colaboración para poder elaborar el certificado de aptitud. Eso aquí lo detallo más adelante. Esto de aquí, el procedimiento para las filiales es, digamos, el mismo, ¿no? El trabajador pide la solicitud del certificado de aptitud, pero en este caso, quien va a, eh, quien va a realizar el certificado va a ser el médico de la filial. Por eso que quede claro, por favor, colegas, siempre, pero siempre una coordinación constante, permanente con mi persona, ¿correcto? Vamos a estar en comunicación, ya sea por vía telefónica, por correo, por favor escríbanme, pero siempre va a ser en coordinación constante. Les voy a apoyar, les voy a ayudar para poder determinar si el trabajador pues, puede o no puede de repente retomar sus labores, ¿sí? De igual manera, el certificado tiene que hacerse en un plazo de 48 horas de haberse hecho la solicitud y se va a enviar de manera virtual al trabajador, a la administración y en este caso también al sistema de gestión para poder tener la data actualizada. ¿Correcto? Igual, posteriormente se va a detallar si el trabajador está apto o no está apto y finalmente, si el trabajador, como mencioné antes, fuese apto, va a poder remitir ya en estas instancias la declaración jurada, la cual en este caso el médico de la filial sería el que firme este documento, ¿correcto? Y conjuntamente con él sería el representante legal en este caso de la filial, quien daría el visto bueno y con esto ya podría el trabajador estar apto para retomar sus actividades en el centro de labores.
No se preocupen que todo este flujograma, toda esta información, se les va a hacer llegar para que tengan conocimiento pleno, ¿correcto? Muy bien. Igual, como similar al procedimiento que se realiza en Lima, la declaración jurada se va a reenviar al trabajador en un plazo máximo de 24 horas, ¿sí? Y obviamente pues se va a hacer uso de los medios digitales, firmas también digitales, para evitar cualquier tipo de contacto, cualquier tipo de documento físico, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, este es el flujograma que, como les menciono, es similar al procedimiento que hacemos en Lima. La única de repente variación va a ser de que el certificado de aptitud y finalmente la declaración jurada va a ser firmada por el médico de filial, siempre, y esto que quede muy claro por favor colegas, siempre, siempre en coordinación con mi persona, ¿correcto? Muy bien. Bueno, uy, qué rápido pasó todo. Colegas, por lo pronto, eso sería toda la información que he tenido por ahora que facilitarles. Agradecerles su atención. También desde ya les agradezco y les hago mención, pues, ¿no? Que muchos de ustedes nos han remitido algunas preguntas, muy interesantes todas, las cuales vamos a darle resolución a continuación, antes de dar por concluida nuestra sesión. ¿Sí? Está por ahí por fuera el ingeniero Alba para que nos ayude con las preguntas. A ver, cabe señalar que estas preguntas han sido enviadas previamente. Facultad Claro. de Ciencias de Comunicación, Turismo y Psicología. Licenciada María Jesús Checasaca Quispe. En caso de paciente sospechoso con COVID-19, ¿después de cuántos días de síntomas puede realizarse la prueba rápida? Correcto. Muy bien. Aquí vamos a revisarlo rapidísimo. Bien, licenciada, como le mencioné, pues los marcadores, en este caso el marcador temprano que vendría a ser el IgM, se empieza a aparecer por lo general, ya que tenga en cuenta, pues como bien sabemos en medicina es absoluto, ¿no? Pero por lo general se ha evidenciado que este marcador se eleva conjuntamente con el inicio de síntomas. Por tanto, la recomendación sería que tras la aparición de síntomas se realice la prueba rápida. Indistintamente si esta, bueno, y como ya sabemos el procedimiento que les mencioné, pues, ¿no? Si de repente esta prueba rápida saliese negativa y la persona evaluada está todavía con toda la sintomatología, se le va a indicar el aislamiento, todas las indicaciones médicas que en breve vamos a mencionar algunas, y en 7 días tenemos que repetirle esta prueba rápida. ¿Para qué? Para que poder confirmar de que efectivamente es o no es un caso de COVID. ¿Y esto por qué? Porque justamente como vemos aquí en el mismo cuadro que les he presentado, tras una semana tendría que ya hacerse evidente la presencia de IgM y con eso estaríamos confirmando que efectivamente sí sería un caso de COVID-19. ¿Correcto? Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Licenciada Alexandra Ingrid de la Francia. ¿Cuáles son las indicaciones que se debe seguir si se presenta un caso leve con factor de riesgo y prueba rápida negativa? Correcto. Muy buena pregunta, licenciada. En ese caso, por ejemplo, vamos a sacar, como les menciono, colegas, de repente no ha sido el motivo de esta charla exponerle todo ese tipo de respuestas de casos positivos, negativos. ¿Por qué? Porque esto de aquí ya está estipulado, abajo está la fuente, en el documento técnico que es prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, que esto es más que seguro que muchos de ustedes lo han leído, incluso lo dominan probablemente, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Ante un caso sospechoso, bueno, la respuesta es la toma en la prueba rápida. Y bueno, va a haber un gran porcentaje de trabajadores o pacientes en los cuales esta prueba rápida va a ser no reactiva, pese a que el trabajador está con toda la sintomatología compatible para COVID-19, ¿no? Ahora, dentro de esta sintomatología, el actuar va a variar de acuerdo a qué. Así el trabajador de repente tiene o no tiene factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los que he mencionado, pues, ¿no? La edad más de 65 años, estados de comorbilidad como diabetes, asma, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros. Entonces, la pregunta de la licenciada es, ¿qué pasa si mi trabajador, ok, viene el doctor Hugo Hernández, está de repente con fiebre, con tos, y el doctor Hugo también tiene asma, ¿no? Tiene asma de repente, pero de repente su caso todavía es leve, o sea, tiene sintomatología respiratoria, más no hay mayor compromiso en su estado de salud, correcto. Según la resolución ministerial 193, que especifica el actuar en este flujograma, hace mención de aquel trabajador o aquel paciente con la prueba no reactiva, pero que tenga un caso leve con factores de riesgo, la indicación sería hacerle una prueba molecular. Eso es lo que estipula la normativa de MINSA, ¿no?
Ahora, como les menciono, de repente, esta normativa, si ustedes la han podido leer, está más orientada al ámbito de repente, del actuar del personal asistencial en hospitales, de repente en clínicas y demás. Y no se adapta mucho a nuestra realidad como una empresa o una universidad, ¿no? Pero la indicación en sí es esto, la prueba molecular luego de la prueba rápida negativa, si es que el bipersonal tiene factores de riesgo y es un caso leve, ¿no? Ahora, ahí no dice la prueba molecular a quién le solicito, cómo la solicito, esos tipos de detalles, como les menciono, esperamos se vayan aclarando conforme pasen de repente las semanas y le vamos a facilitar a todos ustedes todos los puntos necesarios, ¿no? Pero por lo pronto, licenciada, como su pregunta muy interesante, el actuar de acuerdo a norma sería solicitarle a este trabajador una prueba molecular. Facultad de Odontología. Doctor Ricardo Watanabe Choque, quien formula 3 preguntas. Primera pregunta. Antes de reiniciar las actividades laborales, ¿se va a tomar prueba rápido a todos los trabajadores? Si la respuesta es no, ¿por qué? Correcto, doctor. Buena pregunta. Eh, Actualmente lo que estamos haciendo, como el plan elaborado se ha basado justamente en todas las directivas que el MINSA nos está estipulando, ¿no? Y ahí que nos dice, este es un pequeño fragmento que se ha extraído justamente de la resolución 239, que son los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores, correcto. Ahí que nos dice que las pruebas serológicas o moleculares a su efecto, esto según normas del MINSA, a todos los trabajadores, se les va a hacer a todos los trabajadores, pero ¿a quiénes? A todos los trabajadores que estén comprendidos en los niveles de riesgo mediano, alto y muy alto. ¿Correcto? Recordarles, colegas, que nosotros estamos incluidos dentro del riesgo alto. O sea, bueno, al menos el personal de salud tenemos que darle prioridad de todas maneras, entonces tengan por seguro que sí se nos va a hacer el descarte previo al retorno de labores. Sin embargo, no se le hará a todos los trabajadores, porque como ven, aquellos trabajadores que ocupen el grupo de bajo riesgo, si bien es cierto, la ley estipula de que va a depender de repente del sistema de seguridad de salud del trabajo, y en el presente plan y bajo nuestro contexto actual como universidad, no se ha previsto todavía realizar las pruebas a todo el personal de la universidad. Más que nada porque también tengan presente, colegas, que estamos actualmente bajo un estado, como dice bien el gobierno, de emergencia nacional, y esto nos ha significado una escasez tremenda, no solamente de pruebas rápidas, sino también de EPPs. Entonces, es muy, muy complicado poder hacer esta prueba rápida a todo el personal. Entonces, lo que estamos haciendo por lo pronto es regirnos de las directivas que el MINSA nos está dando como mandatorias, que claro, están, como les menciono, sujetas a cambios, porque todas estas directivas que han salido inicialmente se han ido modificando y seguramente se van a modificar más todavía. Entonces, cuando tengamos algún tipo de modificación adicional, perfecto, se van a realizar los cambios necesarios. Entonces, por lo pronto, como les mencioné, colegas, no se le va a hacer a todos los trabajadores, solamente a los de mediano, alto y muy alto riesgo, tal cual la normativa de MINSA nos está, digamos, obligando. Segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la exposición de alto riesgo y muy alto riesgo en nuestro centro laboral? Correcto. Entonces, como yo les expliqué quizás un poco a grosso modo, pero aquí les detallo en todo caso también con un screen de la misma resolución ministerial, donde acá nos detalla cuáles son las características que significan un riesgo de alta exposición y de muy alta exposición, ¿no? Aquí nos habla de alta exposición, aquel trabajo de riesgo que tiene un potencial contacto con fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19, como por ejemplo, ahí bien lo dice, trabajadores de la salud, ¿correcto? Bajo ese contexto es que estamos, tanto médicos como licenciados en enfermería, incluidas en este grupo. ¿Y por qué quizás no muy alto riesgo? Porque si ustedes pueden ver ahí, muy alto riesgo también habla quizás de trabajadores de salud, pero que trabajen directamente con casos COVID-19 confirmados o que trabajen de repente en áreas áreas de COVID confirmadas. Es decir, ya de repente esto aplica más para trabajadores de salud que hagan sus labores en hospitales o que tienen áreas específicamente para COVID-19, ¿no? De momento, la universidad no tiene este tipo de puestos, de momento. De repente, próximamente, pueden presentarse algún trabajo, pueden de repente presentarse algún puesto
de repente con fines de investigación y demás, que pueden ocupar este puesto. Y de ser así, se tomarán todas las medidas, pero por lo pronto solamente tenemos riesgos de bajo, mediano y alto puesto de exposición. Y bueno, recalcar nuevamente que que nosotros como personal de salud estaríamos incluidos en el puesto de riesgo alto. ¿Sí? Tercera pregunta. ¿Cómo garantizan que el personal que va a tomar la prueba rápida no está contagiado por... Correcto. En la misma resolución hace mención de que la prueba rápida debería ser aplicada de manera periódica y esta periodicidad va a ser establecida, en este caso, en el plan de vigilancia, ¿correcto? De momento se ha visto, digamos, conveniente, se ha visto de repente adecuado que en este caso al personal de salud como puesto de alto riesgo se le realice esta prueba rápida a modo de descarte con una frecuencia de 14 días. Claro, esto también sujeto a cambios y es sujeto a la necesidad que pueda surgir, ¿no? Es decir, si el trabajador de repente presenta sintomatología, presenta algún tipo de complicación, tendremos que hacer nuevamente una prueba rápida de descarte, y no solamente él, también sus contactos, obviamente. Pero por lo pronto, vamos a garantizar de repente que el personal de salud no esté infectado haciendo las pruebas rápidas de descarte cada 14 días. Como les menciono, eso también sujeto a cambios y también sujeto a nuevas indicaciones que el MINSA nos pueda facilitar más adelante. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Licenciada Marta Bachas, que formula dos preguntas. Primera pregunta. ¿Cuán confiable es la toma de temperatura sin contacto y qué marca de equipo nos recomendaría? Correcto. Bueno, en cuanto a lo que es la marca, de repente el equipo que vamos a usar, como bien le he mencionado, es el termómetro infrarrojo, ¿correcto? Su eficacia en realidad sí se ha demostrado. Personalmente, bueno, yo no he tenido la oportunidad de repente de usarlos, pero tengamos en cuenta de que estos tipos de equipos en realidad no son nuevos, o sea, sí se han venido usando con anterioridad, pero de repente no en nuestro contexto, porque como de repente ustedes han podido ver, son dispositivos que sí son un poco, bueno, un poco no, son mucho más caros que un termómetro de repente digital o un termómetro axilar de mercurio que se viene usando, ¿correcto? Sin embargo, su rendimiento y su veracidad sí ha sido comprobada. He tenido que hacer una pequeña investigación y efectivamente he encontrado, por ejemplo, un par de artículos muy interesantes. Uno de ellos incluso presentado por una revista reconocida de enfermería, y en el cual evalúan pues el performance de estos dispositivos. Por ejemplo, el primer artículo vemos que han confirmado como resultado final que estos termómetros sí brindan una buena veracidad en cuanto a la toma de temperatura, ¿no? En este caso lo han hecho en recién nacidos. Y en cuanto al segundo artículo, ahí comparan la toma de temperaturas en lo que es una toma axilar, es decir, un termómetro de mercurio, contra el uso del termómetro que no tiene contacto, es decir, el infrarrojo, en niños también. Como resultado, hoy han encontrado que ambos son muy útiles, de todas maneras, ambos marcan valores muy cercanos, pero sí, obviamente difieren, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí nos habla de que el termómetro axilar han demostrado que marcan valores un poco más elevados, hasta 0.4 grados más elevados que el de no contacto. Eso no quiere decir tampoco que sea mejor o peor, simplemente son datos a tener en consideración. Ahora, tengamos en cuenta que actualmente la mejor herramienta que tenemos para la toma de temperatura es sí o sí, de todas maneras, el termómetro que no tiene contacto, o sea, el infrarrojo. Tenemos que darle con un adecuado uso, con una adecuada calibración. Esa va a ser la mejor herramienta, sobre todo, ¿por qué? Porque justamente evita todo tipo de contacto con el trabajador. Ahora, respecto a la marca licenciada, bueno, como le mencioné, yo tampoco no he tenido oportunidad quizás de comparar las marcas personalmente, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que todo producto, insumo médico, insumo de uso hospitalario y demás, tiene que estar previamente registrado y evaluado por DIGEMIT, ¿correcto? Entonces, si usted le invito a que de repente pueda ingresar, usted puede buscar justamente aquí en DIGEMIT, que vendría a ser pues la Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas. Tiene justamente una opción de buscar todos los insumos, desde el paracetamol más barato que puede encontrar hasta el antiviral más caro que se le ocurra. Siempre y cuando esté registrado en esta lista, digamos, aprobada por el MINSA, se puede concluir que es un termómetro de garantía, que cumple con todas las especificaciones que justamente el mismo MINSA así lo dispone. Y efectivamente, pues, ¿no? La universidad está al tanto de esto y tiene que
y está justamente haciendo la revisión de todo este tipo de insumos para poder adquirirlos. Segunda pregunta. Si el trabajador presenta una temperatura de 37.8 grados febrícula, ¿qué medidas debemos tomar? Correcto. En este caso, la sugerencia sería que el trabajador que ha llegado pues con esa temperatura, de repente que no viene a ser fiebre propiamente dicha, pero sí nos da una pequeña alarma, pues, ¿no? La sugerencia sería al trabajador llevarlo al área que se ha designado para su evaluación, pedirle por favor que repose de 5 a 10 minutos y luego la temperatura tomarla nuevamente. Si de repente la temperatura elevada persiste, en ese caso mi sugerencia va a ser que se proceda como si el paciente fuese un potencial caso sospechoso, es decir, realizarle la evaluación de síntomas, realizarle toda lo que es la entrevista médica, buscar los síntomas, antecedentes y demás, para poder proceder como si fuese un caso confirmado con fiebre, digamos. Filiar Sur, Arequipa. Licenciada Ángela Borda Ticona, que plantea 3 preguntas. ¿Son lo mismo el 19 y el SARS? Correcto. Bueno, el SARS responde a las siglas en inglés para síndrome respiratorio agudo severo. Esta es una enfermedad que se describió inicialmente en el 2003, ya que se originó en el continente asiático, ¿correcto? Posteriormente se determinó de que esta enfermedad, SARS, fue causada por un coronavirus, al cual se le denominó SARS-CoV, justamente. Ahora, esta enfermedad afortunadamente pues fue limitada solamente al continente asiático y hubieron muy pocos casos que llegaron a otros continentes. Esta enfermedad se logró contener en muy buena medida. Solamente se reportaron 8.000 personas, de las cuales han fallecido 774, y esto se reportó el último caso de SARS en el 2004. Más adelante ya no hubo SARS nuevamente. Ahora, el COVID-19, tengamos presente que, como le mencioné, este nuevo coronavirus apareció inicialmente en Wuhan, China, a finales del año 2019. Los primeros reportes por los médicos chinos lo reportaban como un SARS, o sea, como una enfermedad, el síndrome respiratorio agudo severo de etiología desconocida, porque no sabían bien cuál era la gente que lo causaba, pero sin embargo te daba un cuadro compatible con la enfermedad que ellos ya conocían previamente, que era el SARS, ¿no? Posteriormente se determinó que efectivamente este nuevo SARS, por así decirlo, o esta nueva enfermedad que nos daba sintomatología idéntica al SARS del 2003, era causado por un coronavirus, pero no por un coronavirus conocido, sino por un nuevo coronavirus, el cual pues inicialmente se le había denominado Novel Coronavirus 2019, ¿correcto? El cual luego ya se le pudo hacer se pudo identificar el genoma y demás, y se pudo corroborar que efectivamente es un nuevo coronavirus, pero es un coronavirus de repente muy similar al SARS anterior, pero con algunas obviamente variaciones, por lo cual a este nuevo coronavirus se le denominó SARS-CoV-2, ¿no? Como digamos como una variante del SARS anterior, que no son lo mismo, pero sí están muy relacionados. Segunda pregunta. ¿Con qué entidad pasarían los trabajadores de la USMP la prueba rápida COVID-19 o el personal de enfermería lo realizará? Correcto. Bueno, como hemos de repente podido ver, justamente el tema de esta conferencia ha sido pues capacitarlo, ¿no? Sobre cómo se va a hacer el procedimiento. ¿Por qué? Porque justamente el personal de salud, en este caso médico y enfermero, vamos a ser los encargados de tomar la prueba rápida en la institución. Pregunta número 3. ¿Qué opción tendríamos los trabajadores de la USMP para la molecular, ya que la prueba rápida no es al 100%? Correcto. Ahora, bueno, también tengamos en cuenta, licenciada, por ejemplo, la prueba molecular también tiene un pequeño margen de error, ¿eh? Eso es importante saberlo, ya que ¿sí? La prueba molecular, digamos, su fundamento, ¿cuál es? Identificar la carga genética del virus. Esta, mediante un proceso, la vamos a duplicar, se va a examinar y se va a confirmar de que efectivamente el ADN que yo encontré ahí corresponde al nuevo coronavirus, ¿no? Pero tengamos en cuenta también que hay estudios que han demostrado de que, por ejemplo, si bien es cierto, el virus afecta el tejido respiratorio, es decir, por eso nos da síntomas respiratorios, nos da la tos, dolor de garganta y demás,
la carga viral que pueda haber de repente en las fosas nasales, en la orofaringe, en la tráquea, va a variar de acuerdo al paciente y también va a variar de acuerdo al estadio de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá pacientes que quizás tengan coronavirus, pero el hisopado quizás nasal me puede salir negativo, que quizás el hisopado que se hace en la orofaringe sale negativo. Y no porque no tenga el virus, sino que ya la enfermedad, digamos, ha ido progresando al punto de que se ha de repente centrado en la parte respiratoria baja. Por eso es de que de repente la única manera 100% segura de corroborar de que la prueba molecular digamos, no nos dé un falso negativo, sería hacer un examen de las células bronquiales o alveolares, o sea, un lavado bronquial, pues, ¿no? Que está reservado para pacientes mucho más graves, porque es un procedimiento invasivo que requiere anestesia general y demás. Ahora, como personal de la USMP, o bueno, no solo como USMP, sino como un de repente ciudadano más del país, la prueba molecular, como ustedes bien saben, la prueba molecular solamente la procesa el INS, nadie más. Por tanto, tampoco, como lo menciono, no se especifica las formas que tenemos para acceder a las pruebas moleculares. La única forma que, por lo pronto, tenemos sería acudir a un hospital del Estado, de salud MINSA, puesto de salud, donde tomen la muestra de prueba, el hisopado en este caso, y la entidad lleve esa muestra al INS para ser procesada. O en su defecto, también hay algunas clínicas que han estado tomando la muestra y estos han llevado la muestra al INS, pues, ¿no? Siempre en el INS, que por cierto es una prueba gratis, no voy a estar pagando. Es una prueba gratis que el INS está realizando y de repente las instituciones que quizás más adelante puedan brindar este servicio solamente deberían pues cobrar por la toma de la muestra, los insumos usados y el traslado de esta al INS. Entonces la posibilidad de repente como universidad de poder acudir a esta prueba molecular, por lo pronto no está bien estipulado por empresas, por así decirlo, ¿no? Pero de por sí, el proceso también para los trabajadores, para el ciudadano común, como ven, también es un poco complejo y siempre va a estar regido bajo las directivas que da el MINSA y bajo orden médica estricta. No es de que uno decida y se haga la prueba molecular, siempre va a ser bajo orden médica estricta. Fileo Arequipa. Licenciada Hedy Zapata Manchego. Plantea 4 preguntas. Primera pregunta. ¿El termómetro infrarrojo puede tener fallas? Se han visto casos donde pacientes con fiebre, el termómetro infrarrojo arrojó un resultado normal. En esos casos, ¿podría hacerse uso del termómetro de mercurio? Correcto. Bueno, el termómetro infrarrojo, como todo dispositivo médico digital y como todo dispositivo digital en general, claro que podría de repente fallar, claro que sí, de todas maneras. Y claro, pues, idealmente cuando ya tengamos la marca, el instructivo y demás, se nos va a capacitar para poder configurarlo, calibrarlo y demás y darle también todos los cuidados necesarios. Ahora, en el caso de que el termómetro de repente presentase alguna avería, no funcionara o los valores que está dando son obviamente falsos, claro, la opción inmediata más rápida sería el uso de termómetro convencional o de mercurio, ¿correcto? No, yo no lo recomendaría, pero de repente ante una emergencia o urgencia nos veríamos obligados a hacer eso. Ahora, en este caso tengamos en cuenta pues de que ya al usar ese termómetro pierde todo el sentido del distanciamiento social, todo el sentido de justamente mantener la distancia con el paciente. Por ende, la respuesta de repente sería un poco distinta. El personal que tome la temperatura o la lectura de estos termómetros que tendrían que ser de uso personal, tendría que estar constantemente cambiándose guantes, lavado de manos y demás, ¿no? Es un poco complejo, pero se va a tomar de repente todas las previsiones del caso para evitar de que ese tipo de escenarios se den, ¿correcto? Segunda pregunta. Para el registro de temperatura, ¿este debe ser exclusivo para cada trabajador o es un solo registro para todos los trabajadores en general? Ah, correcto. Bueno, como vimos, el formato vendría así, más o menos, que sería un formato para todos los trabajadores que, de acuerdo a la facultad, dependencia de un instituto, ¿no? Y este registro va a ser facilitado por la facultad, por la dependencia
justamente con todos los datos necesarios, apellidos y nombres, área de trabajo, de modo que solamente el personal de salud tendría que registrar aquí la temperatura y la hora en la cual ha hecho la lectura. Como les mencioné, vamos a ver la manera, idealmente, de que este registro se haga de manera virtual, digital, ver la manera en que siempre haya el personal de salud que está registrando la temperatura y a lo mejor otro personal que le pueda ayudar a digitar los resultados. Vamos a ver la manera de cómo nos organizamos. Pero sí, va a ser solamente un registro para todos los trabajadores y claro, este registro va a ser de uso diario. Tercera pregunta. ¿Qué hacer en el caso de que un trabajador arroje un falso positivo y presente todos los síntomas como para ser sospechoso de COVID-19? Correcto. En el caso de falso positivo, pues, licenciada, tenga en cuenta de que si yo tengo un trabajador, ¿no? De que viene con tos, dolor de garganta, y yo le hago una prueba rápida que me sale positivo, bueno, y como usted dice, no puede ser un falso positivo, de hecho, pero eh, no tenemos de repente los recursos o la manera de poder corroborar en ese momento de que ese resultado positivo es efectivamente es un positivo real o un falso positivo, ¿no? Por ende, si yo tengo un trabajador con tos, con fiebre, dolor de garganta, y me arroja un resultado positivo, yo debo confiar en esa prueba rápida. Más que nada, muy aparte de la prueba rápida, de repente más confiando en la clínica que estoy evidenciando, ¿no? Vamos a pegar de repente de precavidos y ese trabajador manejarlo como si fuese un caso positivo, confirmado, claro. Cuarta pregunta. Según el flujograma de toma de temperatura y respuesta ante casos sospechosos de COVID-19, ¿se debe de tomar otra prueba rápida a los 7 días al trabajador la primera vez arrojó positivo? ¿Esta será en su domicilio? Correcto. Haciendo entonces hincapié en lo que ya hemos mencionado de repente, también hace alusión a lo que la directiva de MINSA ha estipulado, en el cual un caso sospechoso, es decir, una persona que tenga síntomas para coronavirus, se le haga la prueba rápida, la cual le puede salir negativa. En este caso, ¿qué es lo que puede haber pasado? Puede haber pasado que puede haber sido de repente los primeros días del inicio de síntomas de esta persona y por tanto la IgM en este caso aún no alcanza valores detectables, ¿no? Por eso es de que se opta tomar la prueba rápida nuevamente en 7 días, de modo que a la semana del inicio de síntomas esa IgM tendría que ya estar en un pico máximo y por tanto ser detectable en el trabajador. Ahora, la prueba rápida se va a hacer en el domicilio o no, sería ideal, ¿no? Pero no tenemos de repente recursos humanos para hacer ese tipo de labor, ni tampoco podríamos pedirles, ¿no? Que se exponga de tal manera. Yo creo que la estrategia más ideal sería al trabajador que se le va a tomar esta prueba, citarlo con anticipación quizás, antes del retorno de sus labores, o de repente a una hora a horas más tempranas de la mañana antes de que los trabajadores ingresen a sus labores para poder hacer el descarte respectivo, ¿no? Probablemente esa sería la conducta que vamos a tomar. Como le digo, todos estos detalles que tenemos que afinar de todas maneras, vamos a estar siempre pendientes de nuevas directivas que el MINSA nos pueda facilitar o nuevos procedimientos que esperemos de repente ahora sí se adapten al contexto por ejemplo, al contexto nuestro como universidad, como empresa, ¿sí? Facultad de Derecho, pregrado. Licenciada Liliana Bazán Chavesta. Si algún personal que se le toma la muestra y sale positivo, ¿cuáles son las medidas e indicaciones que se le tiene que dar después de positivo? Correcto. Entonces, como siempre les he estado de repente mencionando indicaciones médicas, pues no, pero no he mencionado cuáles son las indicaciones médicas. Y el problema con esto es de que las indicaciones, pues, de que se sugiere según MINSA, que están detalladas justamente aquí en el documento técnico que les expongo, son una serie de indicaciones, no solamente indicaciones, digamos, para el paciente en sí, sobre, por ejemplo, cuidado, reposo y demás, sino también el tratamiento farmacológico, el cual, pues, como ustedes de repente bien saben, está en un debate constante y diario, ya que, por ejemplo, si ustedes han revisado la norma técnica, hablan, pues, del manejo ambulatorio del paciente, tienen que darle de por vía hidroxicloroquina, hay que darle también ivermectina, citromicina, hay una serie de medicamentos que seguramente ustedes ya han podido leer la norma, seguramente han podido también leer las discusiones que hay al respecto, la toxicidad de la hidroxicloroquina en el ámbito, en la parte cardíaca de repente.
Pero por lo pronto, las sugerencias que de repente, hacia grosso modo, vamos a poder facilitarles es lo siguiente. Obviamente, el trabajador con resultado positivo, hay que aislarlo en el domicilio, sugerirle siempre una hidratación constante. Ahora, el uso de paracetamol sobre otros AINES, también justamente les invito a revisar este reporte breve que emite el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de E-Salud justamente, donde hace una recapitulación de aquellos medicamentos que han mostrado eficiencia sobre COVID, ¿no? No solamente hay de todo, de antivirales y demás. Y justamente ahí, bueno, se estipula, pues, ¿no? De que algunos estudios sugieren de que de repente, por ejemplo, el ibuprofeno, otro tipo de AINES, podría ser contraproducente en la evolución del COVID-19. Por eso de repente, no hasta tener estudios que nos confirmen estas especulaciones de repente, se sugiere usar solamente paracetamol para el tema de manejo de fiebre, ¿no? Ahora, el tratamiento específico, como les menciono, que son los fármacos y demás, serociclorogina, ivermectina, etc., eh, constantemente se vienen cambiando las guías de acuerdo a las nuevas disposiciones también emitidas por la OMS. Como les digo, este punto de aquí lo vamos a dejar pendiente porque esto de aquí es digno de otra capacitación exclusivamente para el manejo del paciente ambulatorio de COVID-19. Y también en el momento de repente que se nos dé la autorización para retomar otras labores, claro, por el sector respectivo, vamos a probablemente a tener muchos más tratamientos más ya específicos, esperemos de repente con menos efectos adversos, los cuales vamos a hacer llegar mediante probablemente otra charla exclusivamente para ver ese tema, ¿sí? Entonces, a grosso modo, lo que de repente por lo pronto, hasta no tener de repente otro tipo de pauta adicional, al trabajador se le va a indicar lo siguiente, ¿no? Él, en su casa, el aislamiento domiciliario, siempre está en constante hidratación, y para el manejo de síntomas que van a ser básicamente la fiebre, malestar general, el uso de paracetamol. Y esto también hay que tener presente, colegas, lo que vamos a hacer es siempre un seguimiento del paciente. Este también de repente no ha sido un punto que hemos tocado el día de hoy, pero desde ya les hago presente, como dijo la doctora justamente, que el seguimiento se va a hacer pues en una coordinación constante con lo que es el personal que nos apoya, que es asistencia social y demás. Entonces, este punto de aquí también queda pendiente y bueno, el seguimiento, aislamiento, uso de AINES, hidratación constante sería por lo pronto las indicaciones que les vamos a alcanzar. El tratamiento lo vamos a tratar con mayor detalle más adelante, ¿correcto? Nivel central, USA. Doctor Nicanor Jauregui Toledo. Dos preguntas. Primera pregunta. En cuanto a los trabajadores asintomáticos que se encuentren en el grupo de mediano o alto riesgo, considerándolo potencialmente infectados, ¿cómo se manejaría si a priori uno de estos asintomáticos resulta ser positivo? No se realizó una prueba rápida al inicio de las labores. Correcto. Bueno, en el caso de los trabajadores que ocupen riesgos medianos y altos, tenga por seguro, doctor, que sí se les va a hacer la prueba rápida, de todas maneras, de descarte antes de ir a sus labores, ¿no? De repente su pregunta, pues, se ajusta más para los trabajadores de bajo riesgo, que como les mencioné, no se les va a realizar la prueba rápida inicialmente, ¿no? ¿Cómo haríamos para poder manejar a aquellos trabajadores asintomáticos? Bueno, en realidad no tenemos, no, o el MINSA mismo no ha instaurado alguna indicación específicamente para ese tema. Y está una pregunta muy buena. Entonces, lo que vamos ahora también hay que tener en cuenta que el trabajador, si el trabajador acude a su centro de labores, perfecto, está asintomático, no tiene fiebre y demás, una vez que éste ingresa a su centro de labores, no es de que ya va a tomar sus actividades normalmente como hacía antes, ¿no? También tiene que regirse bajo la normativa que se establece para ellos, que consiste pues en el uso de mascarillas, la higiene constante de manos, desinfección de sus ambientes laborales, el distanciamiento social entre los trabajadores y demás. Entonces, apelando a toda esa normativa y bueno, y también a la identificación de alguna sintomatología dentro del grupo de trabajo, se hará el descarte, digamos, esperemos que temprano de todos los trabajadores y eventualmente identificar estos tipos de casos, ¿no? A lo mejor, como les digo, todo este tipo de regulaciones se viene constantemente modificando. Entonces esperamos que para la fecha de que las actividades se den reinicio, ya tengamos alguna directiva de MINSA en el cual estipule cómo se puede manejar este tipo de casos. Segunda y última pregunta. ¿Cuáles son las medidas a tomar si el resultado de un colaborador es
IgM negativo o IgG positivo. Correcto. Entonces, como le mencioné inicialmente, colegas, si recordamos, el IgM vendría a ser un marcador temprano, ¿correcto? El cual permanecería en el torrente o en el organismo del trabajador evaluado del paciente, más o menos hasta la semana, perdón, hasta la tercera semana, más o menos. Posteriormente, se estaría elevando o permanecería en el organismo lo que es la IgG, que es un marcador tardío, ¿sí? Entonces, este escenario también está descrito en por MINSA. Justamente la norma técnica 193, sí, perdón, la resolución ministerial 193, donde nos dice un trabajador, en este caso de salud, pues, ¿no? Con una prueba rápida, reactiva, pero reactiva solamente para IgG. Aquí lo que lo sugiere es un aislamiento por 7 días. Si es que el trabajador en ese periodo de tiempo no presenta ningún tipo de síntomas, se puede tomar sus actividades. ¿Y esto por qué? Porque recordemos, pues, ¿no? La IgM nos habla de una infección reciente o una infección activa. Entonces, aquel trabajador que tenga ya una IgM negativa quiere decir que ya pasó por esa infección. Y la IgG positiva confirmaría eso ya que es un marcador tardío. Por tanto, este marcador va a permanecer en su organismo, bueno, hasta la fecha que se conoce indefinidamente, ¿no? Esto de aquí, como les mencioné, muchos especialistas lo interpretan como que esta persona ha superado la enfermedad y ha adquirido inmunidad. Bueno, y que también se dice, bueno, está un poco en discusión, que este escenario significa que el paciente ya no va a contagiar, porque ya no tiene el virus en su organismo, al tener la IgM negativa, ¿no? Como le mencioné, esta información aún se está evaluando, es un poco pronto para poder determinar eso, pero por lo pronto, si algunos de los trabajadores de USMP de repente nos salen con un IgG positivo, pero IgM negativo, se entendería que la persona ha estado quizás con la enfermedad, ya la ha superado, y que luego de un aislamiento de 7 días vamos a este trabajador nuevamente a reevaluarlo, y si no tuviese ningún síntoma ni ningún deterioro en su salud, este ya podría estar apto para retomar sus labores. Hago la ronda de preguntas. Correcto. Bueno, colegas, bueno, van a ser las 10. Me van a disculpar de repente que hemos dilatado esta conversación. Espero que la información que les hemos facilitado haya sido muy de su interés, haya sido de repente comprendida en su totalidad. Yo aquí les dejo mi correo. Cualquier cosa, por favor, sírvanse en escribirme. A cualquier hora, no hay ningún problema. Estamos aquí para apoyarnos. Cualquier sugerencia, cualquier duda que tengan, por favor, háganme llegar. Agradecerles a todos ustedes por su participación, por su atención, por las preguntas tan buenas que nos han enviado, muy interesantes todas. Y recordarles, pues, ¿no? Que ahorita vamos a enviarles lo que es el link de la evaluación por chat para que puedan resolverla inmediatamente. Son solamente 10 preguntas, todas muy puntuales, bastante sencillas. Y sin más que decir, nuevamente les agradezco. Espero que todos sigan, por favor, protéjanse, cuiden mucho de ustedes mismos, sus familiares, y estaremos próximamente en contacto. De mi parte, eso es todo lo que tengo que decirles por ahora. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego. Magíster Irma, su micro está aperturado para que pueda dar las palabras de despedida. Gracias. Estimados colaboradores, como se les dijo en un inicio, sírvanse contestar el cuestionario. Aproximadamente hemos tenido 2 horas de duración en cuanto a la comunicación virtual. Se va a considerar 2 horas adicionales cuando se les mandó el PPT y tan gentilmente han formulado las preguntas. Esta capacitación tiene una duración de 4 horas, requisito fundamental para el otorgamiento del certificado previo resultado de la evaluación. Condiciones estipuladas en el reglamento y exigidas ante SUNAFIL. Independientemente a ello, les agradezco la participación activa. Sabemos que es un trabajo minucioso, propios de ustedes, los especialistas en la salud, y lo que sí los invoco nuevamente y reitero, constante comunicación con vuestros administradores y a su vez con el doctor Hugo
Hernández. ¿Por qué con los administradores? Para proveerles las facilidades de los ambientes a tiempo, los EPPs, las interrogantes propias, hasta la habilitación ya, digamos, diaria, después de haberse reincorporado previa autorización del sector. Mientras tanto, estamos a la espera, pero reitero, no anulamos allí. En función a la data de los resultados del cuestionario que se va a tomar al personal de trabajo remoto y al personal virtual, se les va a solicitar vuestra colaboración en función a su propia facultad, a su propio instituto, a su propia dependencia, a su propia filial norte, filial sur, a fin de poder darle las orientaciones médicas o del área de salud, ¿no? En lo que corresponde a algún malestar musculoesquelético propio de la demanda de uso disergonómico, muy a pesar de tal vez de algunos colaboradores por falta de conocimiento o falta de orientación. A su vez, van de la mano en lo que respecta al apoyo de la salud mental, en lo que corresponde al trabajo en la modalidad virtual. Conjuntamente con los colegas de especialistas del comportamiento humano y las distinguidas y afectivas colaboradores, las asistentes sociales, ¿no? De todos a nivel de la UCMP. No les quiero abordar más, les agradezco afectivamente y estamos en constante comunicación y feedback. Muy buenas noches, estimados colaboradores. Gracias.